Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Y esto que traes ahí, qué? Esto es un pequeño invento que hice en casa. Órale, ¿qué es lo que hace? Desde que nos dijeron el tema del programa estuve pensando cuál sería la mejor manera de jugar con Ernesto. Y de pronto, ¿qué se me ocurre? Es un aparatito que confirma la verdad o la mentira de cualquier idea que digas y que tenga que ver con la ciencia. Si lo que dices es falso, el diablillo que está aquí atrapado va a bajar hasta el fondo. Ajá, tu diablillo parece un tapón de bolígrafo con plastilina. A ver si es cierto, vamos a probar. Pi es igual a 4. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. ¡Órale! Yo sabía que había un truco, ¿eh? Dithmara tiene que estar controlando su botella. De algún modo lo subía y lo bajaba. Pero pensé, vamos a ver hasta dónde llega el funcionamiento de su aparatito. Vamos a echarle un torito. La luz es una partícula. ¿Cómo la ves, eh? Ah, chicos. Se quedó en medio. Entonces se pone a buscar alrededor de la botella. Y pues llegó la hora de aplicar el pensamiento científico. ¿Cómo podría controlarlo? No había ni un cable ni un imán. Claro, cuando lo descubres es muy sencillo. Y pues la única variable que controlaba ella era la presión del agua en la botella. Raffaello Maggiotti fue un astrónomo, matemático y físico italiano del Renacimiento. Durante su vida publicó una sola obra, Resistencia del agua a la presión, que salió a la luz en 1648. Como su nombre lo indica, en el texto se describe por primera vez la resistencia del agua a la compresión a temperatura constante, así como la expansión y contracción de los medios fluidos, es decir, el agua y el aire, sometidos a cambios de temperatura. Además, en su obra razona sobre los experimentos de algunas figuras de cristal que flotan en un cilindro lleno de agua y que, a través de la mayor o menor compresión que se realiza con un dedo sobre el orificio de dicho cilindro, lo hará bajar o subir en el fluido. El nombre del experimento Diablillo de Descartes es, aparentemente, un error de los enciclopedistas franceses, que atribuyeron falsamente su invención al famoso físico René Descartes. Y es que para entonces el experimento era muy popular, no solo entre los científicos. A la esfera original del experimento pronto se le cambió por figuras de cristal que representaban generalmente calaveras, ángeles o diablos. En la actualidad, aunque se siguen vendiendo figurillas ex profeso para hacerlas subir y bajar dentro de una botella, los diablillos caseros, hechos con una gran variedad de materiales, son los más populares. Hoy estamos con el doctor en ciencias Carlos Málaga Higuiñiz, que es profesor en dinámica de medios deformables y especialista en mecánica de fluidos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Hoy nos puede platicar qué es la presión del agua? Ok, la presión, tanto en el agua como en cualquier fluido, en una cierta región del agua o el fluido en cuestión, representa las fuerzas de contacto por unidad de área perpendiculares a la superficie de una cierta porción de ese fluido, una pequeña porción de ese fluido. Y estas fuerzas pueden provocar cambios en el volumen de esa pequeña porción. Si tenemos en el fluido, en todo el fluido tenemos variaciones de la presión en diferentes regiones del fluido, entonces estas pueden provocar el movimiento del fluido, o sea, pueden hacer que fluya nuestro material fluido. En particular sabemos que la presión crece a medida que nos metemos más al fondo de un fluido. Por ejemplo, esto podemos experimentarlo en una cubeta o en una alberca o en el mar. A medida que nos metemos más abajo o metemos la mano o ponemos un pie más abajo en nuestra cubeta o en nuestra alberca o en el mar, entonces sentimos que el agua presiona más a través del contacto con la superficie de nuestra piel, presiona más a nuestra mano, por ejemplo. ¿Cómo se puede medir la presión del agua? Ok, pues podemos medirla de varias maneras. Podemos medirla indirectamente, por ejemplo, podemos abrir nuestra llave de agua y ver cuán rápido sale el agua de la llave. Y podemos usar fórmulas o relaciones que nos dicen en esta situación, en el flujo dentro de un tubo, que nos dicen cómo depende la velocidad en la que sale el agua con la presión o con las diferencias de presión a las que se encuentra el tubo. Entonces podemos indirectamente, digamos, medir la presión a través de
ver qué pasa con la velocidad. Ahora, también podemos usar, lo que normalmente se usa son manómetros, que son instrumentos que se ponen en contacto con el fluido dentro de las tuberías, y lo que hacen es relacionan la presión dentro de la tubería con la presión en otro sistema. Por ejemplo, podría ser en otro fluido que está en un tubito, ¿no? En un tubito que sube, y entonces vemos el cambio en la altura del agua en el tubito, y eso nos dice o nos relaciona la presión del flujo dentro del otro tubo, del conducto de la tubería de nuestra casa. O puede ya tener un sistema más complicado que con una aguja nos mide la presión a través de, por ejemplo, un sistema electromecánico o cosas de ese estilo. ¿Qué puede hacer cambiar la presión del agua? Bueno, puede cambiar por varias razones. Ya dijimos una, ¿no? Si está el agua quieto en una alberca, pues cambia a medida que nos metemos al geo, porque el agua de abajo, digamos, está sosteniendo todo el peso del agua de arriba, en cierto sentido. También puede cambiar, por ejemplo, si cambiamos la temperatura, como en una olla express, ¿no? Prendemos a la olla express, aumenta la presión del agua y entonces empieza a aumentar la presión y las válvulas suben y demás. No solo del agua, sino del vapor dentro del agua. Pero también la presión puede cambiar, por ejemplo, si el agua está en movimiento. Cuando el agua fluye, entonces la presión a lo largo de todo el fluido puede cambiar. Y de esa forma, por ejemplo, en nuestro sistema de tuberías, de cañerías dentro de la casa, una vez que fluye el agua, la presión a lo largo y ancho de la tubería puede cambiar si hay dispositivos, compuertas, codos, contracciones de los tubos, etc. En términos cotidianos, ¿dónde podríamos encontrar la presión del agua? ¿Existen valores máximos y mínimos? Todo fluido está a alguna presión. Cuando nos referimos o solemos referirnos a presión de agua dentro de nuestro sistema de cañerías en la casa, nos referimos a la presión en diferentes alturas o diferentes partes dentro de la tubería. Y en ese caso, los máximos y mínimos de presión que queremos que tenga el agua dentro de nuestro sistema de cañerías de nuestra casa está asociado a las tuberías mismas, a la instalación, al correcto funcionamiento de la instalación, ¿sí? Ahora, el agua puede presentarse en ciertos rangos de presión. Nosotros podemos modificar la presión del agua y tener agua o no. Por ejemplo, podemos bajar la presión y que de repente el agua se vuelva gas de agua, vapor de agua, ¿no? Esto puede pasar, por ejemplo, si el agua va a altas velocidades, y eso es algo que se observa, por ejemplo, en las propelas de los barcos. En las propelas de los barcos, si uno busca en la internet y ve fotos, cuando el agua está pasando muy rápido sobre la superficie de la propela, entonces la presión baja como consecuencia, y entonces se generan burbujitas de vapor de agua, y se puede ver cómo estas burbujitas de vapor de agua generan unas trayectorias atrás de la propela. A este fenómeno le llamamos cavitación. Finalmente, la presión del agua y de otros fluidos se calcula con ciertos principios, pero en matemáticas, ¿qué significa un principio? Los principios en física describen algún comportamiento de la naturaleza en cierto sentido básico o fundamental, de manera que estos principios o este comportamiento de la naturaleza, la descripción que hacemos de este comportamiento de la naturaleza sirve como base para construir una teoría que nos permite entender cosas más complejas o predecir y desarrollar cosas más sofisticadas en torno a estos principios básicos. Un clásico ejemplo de un principio es el principio de conservación de masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el principio de conservación de masa nos va a decir, ¿no? Si le metemos agua al tinaco y usamos agua, entonces cómo cambia la cantidad de agua metida en el tinaco, y entonces cómo se mueve el nivel de agua en el tinaco, y entonces cómo cambia la presión en el fondo del tinaco, y entonces cómo cambia la presión en todo nuestro sistema. Doctor, muchas gracias por esta parte de la entrevista. Volvemos con usted en un momento y no se vayan porque seguiremos hablando del diablillo de Descartes. Es lo más sencillo del mundo. Simplemente presionas la botella y el diablillo baja. Sueltas y el diablillo sube. Puedes soltarlo un poquito y dejarlo en medio. A ver, yo quiero probar. A ver. Pues no era muy difícil de operar, ¿eh? Oprimiendo y soltando lo puedes controlar. Sí. Maravilloso. Pero pues yo quiero saber cómo funciona, Ismara. En el funcionamiento del diablillo intervienen dos de los principales principios de la física, el de Arquímedes y el de Pascal. El principio de Arquímedes habla del empuje que experimenta todo cuerpo sumergido dentro de un fluido. El empuje es una fuerza ascendente equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. O sea,
la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Matemáticamente expresado, aquí está. Sí, pero eso solamente explica por qué flota el diablillo ese, no por qué se hunde cuando apachurramos la botella. Ya voy. Ahora tengo que explicar el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Ah, entonces la presión que se ejerce sobre las paredes de la botella ocurre en todos los puntos del agua, incluidos los que están alrededor del diablillo. Entonces, al comprimir la botella cambia de alguna manera la densidad del diablillo. Pero, ¿cómo? Pues calculamos la densidad dividiendo la masa entre el volumen, como está aquí. Y ahora que ya tenemos las dos fórmulas, podemos imaginar qué es lo que pasa con el diablillo. Al oprimir la botella, por el principio de Pascal, se comprime el aire en el diablillo y disminuye su volumen. Como el volumen y la densidad son inversamente proporcionales, al disminuir el volumen, la densidad aumenta. Y como vemos en la fórmula del principio de Arquímedes, como el volumen es directamente proporcional a la fuerza de empuje, esta disminuye. Elemental. Entonces eso hace que se pierda el equilibrio con el peso, ¿no? Claro. Entonces el diablillo acelera hacia abajo según la segunda ley de Newton. Pues ahora ya entendí. Pero ¿a poco estos principios se aplican con todos los fluidos? Pues, ¿podríamos hacer que funcionara igual en alcohol o mayonesa? Vamos a preguntarle a nuestro invitado. Vamos. Continuamos con el doctor Carlos Málaga Higuíñez. Doctor, ¿nos puede decir qué es la viscosidad de un fluido? Ok, la viscosidad comúnmente, como en el caso del agua, relaciona las fuerzas que deforman el fluido, que lo hacen fluir, con la manera en la que fluye o se deforma. ¿Okay? En general es pensado como una fricción interna o una resistencia al material a deformarse y a fluir. Por ejemplo, si sabemos por experiencia que la cajeta se resiste más a ser deformada que el agua. Y decimos entonces que la cajeta es más viscosa que el agua. Es decir, si agarramos y metemos la cuchara dentro de un bote de cajeta y le queremos remover, nos cuesta mucho más, hay que hacer mucha más fuerza para mover la cuchara dentro de la cajeta que para hacerlo dentro del agua, ¿no? De igual manera, si queremos verter cajeta, esta va a derramarse mucho más lentamente que agua. ¿Qué es un fluido newtoniano? Ok, por fluido newtoniano se entiende un modelo de fluido en cual las fuerzas deformantes son directamente proporcionales o linealmente proporcionales a la deformación que provocan o al flujo que provocan. Y la constante de proporcionalidad es la viscosidad, ¿sí? El agua y el aire están muy bien aproximadas por este modelo de fluido newtoniano. Decimos que son fluidos newtonianos, y como el agua y el aire son los fluidos más abundantes en la naturaleza o en la Tierra, ¿no? Entonces la mecánica de los fluidos newtonianos es de mucha relevancia. ¿Y entonces qué sería un fluido no newtoniano? Ok, en un fluido no newtoniano justamente no tenemos esta relación de proporcionalidad, ¿no? Las fuerzas deformantes y las fuerzas y las deformaciones no son linealmente proporcionales. ¿Okay? Siguen unas proporcionalidades no lineales y en muchos casos cambian con el tiempo. O sea, la forma en la que responde el material, dada la aplicación de las fuerzas, cambia a lo largo del tiempo de la aplicación de las fuerzas. ¿Okay? Muchos líquidos en la naturaleza son no newtonianos, por ejemplo, los geles, muchas pinturas, la clara de huevo, la catsup, el shampoo, entre otras muchísimas cosas que vemos cotidianamente. A estos comportamientos también los llamamos complejos y normalmente estas sustancias que son no newtonianas en general están constituidas por microestructuras o tienen microestructura complicada. Por ejemplo, o mesoestructura complicada, pueden estar compuestas de agua, digamos, con un montón de partículas pequeñas que no vemos a simple vista, pero que alteran la manera en la que fluye esta mezcla de agua con partículas, o pueden tener moléculas grandes como polímeros, como el caso del shampoo, y estas moléculas grandes pueden entrelazarse y hacer una especie de redes, como el caso de las geles, y entonces todas estas cosas que a simple vista no vemos, ¿no? Y que parece un fluido, una sola cosa, ¿no? Un solo material, un solo medio, responde ante las fuerzas de una manera distinta a como lo haría, por ejemplo, el agua. Entonces hay que usar otros modelos para tratar de describir su comportamiento. La sangre que circula por nuestro cuerpo, ¿qué tipo de fluido sería? ¿Por qué sería importante saber qué tipo de fluido es? Okay, la sangre es un fluido no newtoniano.
visto de una manera simple, está compuesta de lo que se llama plasma, que puede considerarse como un fluido newtoniano, pero también tiene las plaquetas y los glóbulos rojos ahí metidos. Entonces, realmente, en su conjunto, no se comporta como un fluido newtoniano por todas estas cosas. ¿Okay? Y una de las principales características que tiene la sangre es que fluye más fácilmente a medida que el conducto se hace más pequeño. ¿Okay? Y eso hace que sea eficiente el proceso de hacer fluir sangre por nuestro sistema circulatorio. Y finalmente, ¿se podrían aplicar los principios de Arquímedes y de Pascal para todos los tipos de fluidos, sin importar que sean newtonianos o no newtonianos? ¿Habría alguna diferencia? Ok, el principio de Pascal dice que si tenemos un fluido en reposo en un contenedor y cambiamos la presión en una región, todo el fluido va a sentir ese mismo cambio de presión. Entonces, por eso es que funcionan los gatos hidráulicos y esas cosas. ¿Ok? Pero supone que el fluido está en reposo. Por el otro lado, el principio de Arquímedes dice que si tenemos un cuerpo sumergido, la forma común que vemos, si tenemos un cuerpo sumergido en un fluido, entonces ese fluido, un fluido en reposo, entonces ese fluido ejerce una fuerza, que llamamos la fuerza boyante, ¿no? Que va de abajo hacia arriba, que es igual al peso del volumen de agua desplazado por el cuerpo. ¿Sí? Es lo que dicen. Entonces, si vemos, ambos se refieren a situaciones en las cuales los fluidos están en reposo, y típicamente la diferencia entre un fluido newtoniano y uno no newtoniano radica en cómo se comportan cuando fluyen, no cuando están en reposo. Entonces, en general, los fluidos no newtonianos también se comportarían como lo dicta en reposo el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Eso es en general. Sin embargo, hay casos extremos, materiales, digamos, en cierto sentido extremos, donde esto no sucede. Un ejemplo es el gel, por ejemplo, ¿no? El gel, ¿no? El gel ese que usa la gente que tiene pelo, que tiene cabello, para quitarse el gallo y demás, ¿no? El gel está hecho de muchos polímeros, ¿no? De estas moléculas largas suspendidas en alguna cosa que podría ser newtoniana, y estas moléculas hacen una especie, se entrelazan y es una especie de red, de malla dentro. ¿Okay? Si nosotros aplicamos fuerzas suficientemente grandes fuerzas deformantes suficientemente grandes a nuestro gel, podemos hacer que fluya, y entonces pensar, está fluyendo como un fluido, se parece como un fluido, entonces podemos tratar de encontrar un modelo que describa el comportamiento de flujo de este material. Ahora, cuando está en reposo, ¿no? Ahora, si imaginemos que está en reposo, tenemos una cubeta llena de agua y tenemos una cubeta llena de gel, y agarramos nuestro patito de hule. Metemos el patito de hule en la cubeta llena de agua, entonces este va a flotar, se va a sumergir un poco, y entonces Arquímedes va a valer. Entonces vamos a ver que, en efecto, el peso del volumen de agua desplazado, que ejerce una fuerza hacia arriba, balancea el peso, el jalón de la gravedad hacia abajo, el peso del patito, ¿no? Estos se equilibran, entonces el patito está quieto. Hay un balance de fuerzas y está quieto, y entonces podemos calcular, se sumerge un poco y el agua y Arquímedes todo bien. Ahora, si hacemos lo mismo en el gel, entonces, y el patito no es demasiado pesado, y lo metemos en el gel, básicamente se va a sentar en la superficie del gel sin desplazar prácticamente nada. O sea, ahí Arquímedes no vale. Doctor, muchas gracias por su tiempo para esta entrevista, y ustedes quédense con nosotros porque sigue un gran experimento. Ahora vamos a construir nuestro propio diablillo de Descartes. Necesitamos una botella de agua llena de agua con su taparrosca, un vaso con agua, porque en este vamos a comprobar cómo flota nuestro diablillo antes de meterlo a la botella. El diablillo lo podemos hacer usando diferentes materiales, como un gotero con algo de agua en su interior, un tubo de ensayo pequeño, un frasquito en el que se reparten muestras de perfumes, el tapón de un bolígrafo con un poquito de plastilina. El chiste es que sea un recipiente que sea más pequeño que la botella y que pueda contener un poco de aire en su interior. Vamos a intentarlo primero con el tapón de bolígrafo. Me parece muy bien. Aquí lo tenemos. Con un poco de plastilina vamos a tapar el agujero que tiene en la parte de arriba. Si lo colocamos en el vaso de agua, vemos que flota de costado. Entonces, lo que necesitamos es que flote verticalmente. Entonces, vamos a agregar más plastilina en la parte inferior del tapón. Como para que genere más peso, ¿no? Así y se quede vertical. Creo que con eso va a bastar.
Listo. Ahí está, vertical. Una vez que flota como nosotros queremos, lo vamos a introducir a la botella. La cerramos procurando no dejar aire. Bien cerrada. Y ahora comprobamos que nuestro diablillo se hunda cuando apretamos la botella y que flota cuando lo soltamos. Oye, ¿y si para ver con más claridad lo que ocurre con el aire, en lugar del tapón del bolígrafo usamos un tubito de perfume? ¿Te parece? ¿Va? Me parece muy bien, sí. Muy bien. Entonces, tomamos el tubito. Vamos a comprobar primero cómo flota en el vaso. Ok. También es de manera horizontal. Transversal. Entonces, lo que hay que hacer es agregarle peso en la parte de la boquilla. Con plastilina, ¿no? Sí. Podría ser que pongamos plastilina o que le peguemos una tuerca o algo así. Y hay que procurar que no tape el orificio para que pueda entrarle aire, ¿no? Así es. Estás haciendo como una coronita. Eso es muy buena idea para darle peso y dejar que el aire fluya. Ahora comprobamos que eso sí, pues descansa de forma vertical en el agua, ¿no? Vamos a comprobar. A ver qué tal reposa en el agua. Ahí está. ¡Súper! Reposa verticalmente. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué va a pasar cuando lo metamos en la botella de agua, ¿no? Muy bien. Y te ayudo a meter El amiga. tubito. Vamos a ver qué tal funciona. Hay que cerrar muy bien esa taparrosca. Ok. Aire. Y... ¡ah! ¡Baja súper ¡Órale! rápido! Sí. Al presionar observamos cómo el nivel del agua sube dentro del tubito también, comprimiendo el aire que está dentro. A ver, espera. ¿Alguien podría argumentar que se hunde por el peso que se mete en el agua dentro de él? Para demostrar que eso no es cierto, vamos a fabricar otro, esta vez con un globo que tenga un poco de aire. Voy a sacar el diablillo anterior. ¿Qué globo quieres, Dilmara? ¿El rosa o el amarillo? El amarillo. Amarillo para ti, mira, bien estirado. Muy bien. Le metemos algo que haga que el globo tenga más peso. Puede ser una tuerca, una rondana, una moneda o pequeñas piedras. En este caso vamos a usar una tuerca. Vamos a hacer pruebas para que el globo flote, pero que no tenga tanto aire como para que tengamos que oprimir la botella con demasiada fuerza. Bien. Una vez que está la tuerca dentro del globo, hacemos un nudo y vemos y hacemos una prueba en el vaso, ¿no? Para ver si flota. Entonces, Muy creo bien. que está bien, ¿no? Flota perfecto. Ahora vamos a introducirla a la botella, ¿te late? Vamos. Muy bien. Ahí está, creo. Entonces cerramos muy bien la taparrosca para bien. que ya no haya más flujo de aire Así es. y cuando lo oprimimos, el globo también baja. Y al soltarlo también sube. Adentro del globo hay aire con las moléculas separadas que cuando oprimimos la botella se contraen. Elemental. Por el principio de Pascal es como si estuviéramos oprimiendo el globo, ¿no? Y el globo baja. Así es. Pero me imagino que esta no es la única aplicación de los principios de Arquímedes y de Pascal, ¿no? La tecnología derivada de estos principios no solo tiene aplicaciones en los diferentes vehículos acuáticos que podemos encontrar. El sistema de frenado en un auto, por ejemplo, está basado en el principio de Pascal. ¡Órale! Yo creo que lo más interesante del diablillo no es que puedas desconcertar a las personas con su funcionamiento, ¿eh? Es más bien todo el pensamiento que hay detrás. Ver la naturaleza y preguntarte qué hay detrás de ella, por qué pasan las cosas. Y luego buscar respuestas. Y aunque no puedas comprobarlas al 100%, puedes encontrar las matemáticas que explican lo que sucede. Y así usas la tecnología para vivir mejor. Pues ya nos vamos. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Adiós!